Bien, saludos a todos. Hoy vamos a trabajar con lo que son los array lists en Java. ¿Qué es un array list? Bueno, aquí la teoría nos dice que es una matriz de tamaño variable que se puede encontrar dentro del paquete de Java útil. Quiere decir que para poder implementar dentro de nuestros programas debemos hacer una importación previa. Ya vamos a ver cómo es. La diferencia entre una matriz integrada, o sea, la tradicional que nosotros conocemos, y un array list es que el tamaño de una matriz no se puede modificar. Una vez que nosotros la declaramos de un tamaño, ya ese tamaño es fijo. Mientras que en un array list nosotros podemos agregar y eliminar elementos pues cuando lo deseemos, porque es dinámico, su tamaño crece o disminuye de manera dinámica. La sintaxis y la forma de manejo pues también son ligeramente diferentes. ¿Okay? Vamos a ver cómo es la declaración de un array list. Vamos, aquí está la lámina, vamos a verlo aquí en el IDE, en el bins. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Primero que todo, hacer la importación desde el paquete Java Util. ¿Sí? Nosotros colocamos aquí Java Util punto y seleccionamos array list de la lista del IntelliSense. Luego, ¿qué hacemos? Declaramos nuestro array list. Dentro del operador diamante vamos a colocar que el tipo de dato que corresponde a ese array. Al igual que en los arrays tradicionales, todos los elementos que constituyen un array list deben ser del mismo tipo. Y ya vamos a ver cómo podemos, digamos, en el caso que necesitemos elementos de diferentes tipos, cómo lo podemos solucionar. Así como hacíamos con las estructuras en C, aquí podemos utilizar una clase. ¿Ve? Ya lo vamos a ver más adelante en otro ejemplo. Y luego, con el operador new, lo que hacemos es que declaramos una instancia, ¿verdad?, de esa clase y colocamos el operador diamante y los paréntesis vacíos. En algunos ejemplos de la presentación ustedes ven que yo repito acá string. Bueno, el IDE me lo marca como redundante. ¿Sí? Ustedes pueden observar que me da un mensajito aquí y me dice que es redundante. Aquí se ve redundante el tipo de argumento en la nueva expresión y que puedo utilizar en este caso el operador diamante. Entonces yo puedo quitar esto de aquí para que me quite esa advertencia. ¿Bien? Bueno, ¿cómo agrego elementos a un array list? Utilizando el método add. Bien. A pesar de que el tamaño dinámico se mantiene, que este es el primer elemento, ¿okay?, que este es el 1, este es el 2, y así sucesivamente, el 3, y este es el 4, y este es el 5. Se mantiene eso, es un array, y cada una de las posiciones va a identificar con un número de acuerdo al orden en el que han sido ingresados. El primer elemento siempre va a ser 0. Eso es importante que lo conozcamos, porque luego a través del método get, ya lo vamos a ver, es que nosotros, y la posición es que nosotros vamos a poder acceder a uno de los elementos en particular que tenga ese array. Entonces, vamos de nuevo a la presentación. Aquí está. Vamos a ver correr este programa. ¿De acuerdo? Ajá, aquí está ya. Entonces, cuando yo mando a escribir, cuando yo hago escribir el array list como tal, pues lo que me muestra es esto, ¿no? Me muestra un array, está dentro del corchete y me dice cada uno de los elementos que corresponden o que forman parte de ese array. ¿Sí? Vean que siguen la estructura como fueron creados: 0, 1, 2, 3, 4 y 5, y así me lo va a mostrar. ¿Cómo vamos a acceder? Utilizando el método get y la posición del elemento que nosotros queramos mostrar, ¿okay?, o trabajar en un punto determinado. Entonces observen, vamos a verlo aquí en la práctica. Vamos a seleccionar el 0. Entonces yo igualmente declaro mi array, agrego los elementos y utilizando el método get con el índice de la posición que quiero mostrar, pues él me va a extraer ese elemento. Yo se lo puedo asignar a una variable, compararlo con otra, puedo hacer todo lo que yo quiera una vez que ya lo haya encontrado. Aquí está, ¿ven? El 0 es vuelvo. Si yo coloco 0, 1, 2, 3, debería mostrarme más. Efectivamente, ¿eh? Entonces, de esa forma nosotros podemos acceder a un elemento en particular de ese array. Modificar y eliminar un elemento de un array list. Bueno, vamos a utilizar dos métodos. Para modificar el set
y para remover, remove. ¿Cómo vamos a trabajar? Bueno, observen, el método set necesita dos parámetros. Uno, la posición del elemento que va a modificar, y otro, qué es lo que va a reemplazar el valor que actualmente tiene el array list en esa posición 0. Obviamente, pues deben ser todos del mismo tipo de datos. En este caso son strings. Y para eliminar un elemento del array list, simplemente vamos a utilizar el método remove con la posición del elemento que queremos eliminar. Vamos a verlo en funcionamiento. Aquí lo tenemos, ¿eh? Entonces, tenemos acá mi declaración. Agrego elementos al array list. Aquí voy a hacer a reemplazar el elemento 0, devuelvo a Opel. Aquí vuelvo a mostrar el array y aquí elimino ese elemento 0. Vamos a ver cómo trabaja. Okay. Aquí tengo mi array original, el reemplazo de Opel por Volvo. Aquí está, ¿ves? ¿Qué posición voy a modificar? La 0. ¿Con qué la voy a modificar? Con esto. Luego lo muestro. Luego elimino la posición 0. Aquí está. Y aquí lo que estoy mostrando, este 3, que es el tamaño del array. Eso viene en la siguiente lámina. El tamaño del array. El tamaño viene representado por el número de elementos que lo constituyen. Aquí está. ¿Cómo definir el número de elementos de un array o el tamaño? Pues utilizando el método size. El método size me permite a mí determinar cuántos elementos están presentes en un array en un momento determinado. Entonces, vamos al ejercicio 4. Aquí me dice que hay 4, ¿sí? Si yo hago esto, cars remove 0 y vuelvo a escribir el tamaño del array, debe salir 4, 3. Aquí está. Primero tiene 4 elementos, yo elimino uno y ahora me quedan 3. Entonces, ¿qué necesita este método como parámetro? Simplemente la posición del elemento que va a eliminar. ¿Cómo recorrer un array list? Existen dos métodos. El tradicional, que todos nosotros ya conocemos porque así es como trabajamos los arrays tradicionales o los estáticos, lo que hemos manejado en diferentes lenguajes, en C++, qué sé yo. ¿Cómo es la forma? Bueno, muy sencillo. Declaramos nuestro array, agregamos los elementos, vamos desde igual 0, que es la variable de control, la que va a modificar el índice, hasta que y sea menor a car size, al tamaño de ese array. Incrementamos la variable en cada vuelta y con el método get vamos, y con la variable de control vamos a ir mostrando cada uno de los elementos que se encuentran allí. Esta es la forma tradicional. ¿Cuál es la forma que nos recomiendan? Bueno, utilizando un for each. Vamos a verlo directamente en la práctica. Aquí está. Este es el método tradicional. Funciona perfecto, no tiene nada, ningún problema. Lo único que vamos a utilizar una variable acá de control que va a hacer las bases de índice para ir cambiando la posición que vamos a ir mostrando. Con el for each cambia un poco la cosa. Vamos a verlo aquí. ¿Qué necesito para el for each? Bueno, lo primero que tengo que hacer es declarar una variable auxiliar que debe ser del mismo tipo que el array. En este caso nuestro array es string, por lo tanto nuestra variable auxiliar va a ser string. Mi variable auxiliar se va a llamar carros. Este for va a recorrer de manera automática desde el primer elemento hasta el último. No tengo que indicarle la posición ni nada por el estilo. Y en cada vuelta, ¿qué es lo que él hace? Agarra un elemento de cars y lo asigna a carros. Por eso él me va a ir mostrando exactamente igual que este, cada uno de los elementos que contiene ese array. ¿Bien? Pero no necesito utilizar ningún otro método adicional, o sea el get. Este pequeño bloque que tengo acá es para demostrar que utilizando un for each puedo implementar cualquier operación de búsqueda, de comparación, todo lo que yo necesite. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Bueno, voy a buscar uno de los elementos que está dentro de ese array. Voy a buscar la cadena for. ¿Sí? Aquí está. ¿Okay? ¿Qué hago? Declaro una variable booleana que me va a hacer las veces de bandera para determinar si existe o no esa cadena dentro de mi array, y lo que hago es recorrerlo. Exactamente igual que acá arriba. En cada vuelta, cars le asigno un elemento a carros, y lo que me va a hacer aquí adentro es
comparar cadena con cadena. El equals compara cadenas en Java. ¿Qué va a hacer acá en este caso? Bueno, me va a verificar si lo que tiene carros en ese momento es igual a la cadena que estoy buscando, que es for. Si en un punto determinado eso coincide, cambia el valor de la bandera y yo inclusive podría aquí colocar un break, porque qué necesidad tengo de seguir dando vueltas por ese restita si ya encontré mi valor. Entonces, cuando él se sale, automáticamente él verifica el valor de encontró, ¿ok? Verifica el valor de encontró y si es true, pues automáticamente me dice que sí existe y si no, pues me dice que no, vamos a correrlo. Aquí el elemento for existe dentro del arreglo. Existe dentro del arreglo. Observen que mostrarlo con for normal y con for each, pues es la misma cosa, ¿no? Vamos a cambiar acá. Vamos a cambiar aquí, vamos a ponerle un 1 aquí por delante. Dice que 1 for no existe dentro del arreglo. Observen que yo utilizo el break ¿para qué? Para romper el ciclo. Imagínense que esto no tiene 1, 2, 3, 4 elementos, sino que tiene 100.000 elementos. Puede pasar. Se carga, hay una base de datos, se hace una consulta de ciertos elementos que están dentro de esa base de datos, se carga en una array list para manejarlo más rápido y no accediendo al servidor, sino accediendo a la memoria principal, y hago una búsqueda. Si el elemento que estoy buscando está en la posición 10, no tiene sentido recorrerme todo el array list con los 10.000 elementos. Entonces, si ya lo encontró, rompe el ciclo con el break, rompe este for, ¿okay? Y se sale. Entonces ya ahorro recursos ahí. Es una buena estrategia, ¿okay? Vamos a ver lo que les comenté en la lámina 1 respecto a cómo se trabaja con los array list y los diferentes tipos de datos. Entonces, dice acá que los elementos de un array list no son en realidad objetos, ¿sí? En los ejemplos anteriores creamos elementos objetos de tipo string, ¿sí? Porque dice que son objetos. Cuando ustedes ven la declaración, estamos creando una instancia de esta clase que está acá, ¿sí? De la clase ArrayList con un tipo de dato determinado. Debemos recordar que string no es un tipo primitivo de Java, es un objeto, ¿sí? No hay un tipo así como hay int, por ejemplo, hay int doble b float c perdón char l, que son los tipos de datos nativos. Ya string no corresponde a esta lista, es una clase para darle un tratamiento especial a las cadenas. Entonces, para utilizar otros tipos de datos como enteros, se debe especificar la clase equivalente. En este caso es integer para los de tipo booleano, boolean, para los char, carácter, para los doble, entre otros tipos. Por ejemplo, si yo quiero declarar, vamos a ver si aquí está en el ejercicio 6. Si yo quiero declarar perdón, un array list que sea de tipo entero, no puedo colocar aquí integer, int. Debo colocar integer, que es la clase contenedora para los tipos de datos enteros. Igualmente para carácter no puedo colocar char, sino carácter, ¿okay? Para los doble, para los float. Entonces, en este ejercicio, vamos a decir que es el que continúa acá. En este ejercicio, lo que nosotros hacemos es que crear un array list con enteros y uno con elementos de tipo carácter, y lo vamos a agregar, ¿eh? Observen que cuando son valores de tipo char, los encierro dentro de comillas simples. Y al mandarlo a escribir, pues bueno, ya ustedes deben imaginar el resultado, ¿no? Aquí están los elementos del tipo entero y aquí están los elementos de tipo char. Ahora bien, al yo declarar esto de tipo entero, obviamente todos los elementos van a ser tratados como enteros. Por ejemplo, lo puedo decir aquí que acu más igual i. ¿Quién es i? I, porque yo haya colocado ahí y acá i,
no quiere decir que esto es como un repita para i igual 1, no, para nada. Es simplemente una variable auxiliar que va a ir tomando los elementos de myNumbers en cada una de las vueltas. Y aquí yo puedo andar a escribir. Vamos a andar a escribir, a ver, vamos a ver qué pasa acá. Entonces, esta sumatoria de darme cuánto, 10, 25, 45, 50, 70. Vamos a ver si es verdad. Aquí está. Entonces, vean que yo ya a partir del momento en el que yo declare esto de un tipo de dato en particular, el tratamiento es exactamente el mismo. ¿Ok? El tratamiento es el mismo. Vamos a vamos a ordenar este array list. Pues existe el método de ordenamiento que si la burbuja, entre otros, para ordenar arrays. Pero si ya tenemos las herramientas, el código que ya está desarrollado para ordenar, y lo podemos implementar de manera más sencilla, pues bueno, vamos a utilizarlo. Entonces en este caso vamos a utilizar una clase que aquí también importa, la está dentro del paquete Java útil, que es la clase collection, y tiene un método que es el método sort. A esa clase se le pasa un array list como argumento, y ella pues nos la regresa ordenada, nos va a regresar ese mismo array ordenado. Entonces vamos a ver ese ejercicio, que es el que está acá. Todos estos ejercicios están dentro de la carpeta que se compartió con ustedes en el Drive. Entonces observen, importo mi collection, porque utilicé la clase scanner, vamos a ver, importo la clase array list. Bien, entonces aquí tengo mi array con el que hemos venido trabajando, mi array list con el que hemos venido trabajando, y aquí invocando el método sort de la clase collection lo voy a ordenar. Aquí lo voy a mostrar ordenado. Aquí voy a implementar otro método de la clase collection que es swap, que es para intercambiar elementos. Voy a cambiar de la posición 0 a la 3, o sea, de la 0 a la 3 los voy a cambiar, y acá voy a ordenar de manera descendente. Voy a cambiar, y el método es reverse. Vamos a verlo en funcionamiento. Vamos a ver qué saca todo esto. Entonces, aquí tengo mi vamos a ver, aquí me lo ordenó de manera ascendente. Observen, este es el primer orden. BMW for Mazda Volvo. Cambio el 0 por el 3, cambio el 0 por el 3. Aquí está, aquí 0 por 3. Ordenado obviamente, ¿no? Ordenado. ¿Qué pasa? Ya estoy trabajando aquí, con mi array ordenado. Entonces la posición 0 por la posición 3, aquí está. Vuelvo a hacer la 0 y veo, le voy a hacer la última. Aquí cambie el orden de la expresión, de nuevo utilizando reverse. Entonces hay una serie de métodos, hay muchos otros más para hacer diferentes cosas. Es cuestión de que ustedes vayan revisando, pero es de una manera muy sencilla. Yo puedo ordenar elementos en una array list. ¿Qué aplicaciones reales tiene esto? Bueno, como les comenté anteriormente, yo puedo hacer una consulta en una base de datos y puedo crear un caché. Un caché en programación es cargar una serie de datos en memoria, utilizando una estructura de este tipo u otras que también existen en Java, y las tengo en memoria principal para no estar accediendo constantemente al servidor. Esto pues me ahorra tiempo de servidor, las consultas pues las voy a tener rápidamente a la mano, y me permite pues con esos métodos que estamos utilizando ordenarlas, acceder más rápido a ellas, qué sé yo. Entonces esto es bastante útil cuando se utiliza bien. Aquí está cómo ordenar con source, lo que estamos viendo. Vamos a ver qué tenemos por aquí, y esta es la última. Bueno, eso con respecto a estos ejercicios. Vamos a ver qué tiene el ejercicio 8. Aquí está el de reverse, lo cambia, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí me lo ordenó de manera ascendente, aquí de manera descendente. El 9. Bueno, aquí ya cambia un poquito la cosa. ¿Qué pasa cuando yo necesito dentro de una array list elementos de diferentes tipos de datos? O sea, no quiero que todos sean enteros, no quiero que todos sean string, no quiero que todos sean doble. ¿Qué haría en ese caso? Bueno, implemento una clase.
Así como en C++ utilizamos una estructura para solventar ese problema, aquí tengo una clase. En este caso voy a utilizar la clase alumno. Entonces tenemos como elementos de esa clase alumnos, tenemos aquí está cédula, nombre y edad. Vean que la declaro privada, su acceso es privado. Tengo un constructor y tengo los métodos getter y setter definidos para acceder a esos elementos, a esos elementos de la clase que están privados, que han sido declarados, su modificador de acceso ha sido declarado privado. Entonces, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos la implementación de la clase Scanner, que también está dentro del paquete Java Util. Con la clase Scanner, yo lo que puedo hacer es ingresar valores a través de la consola y asignárselo a variables. ¿Okay? Entonces yo voy a declarar un objeto que lo llame T, ¿sí? Y voy a crearlo a partir de la clase Scanner y le paso este parámetro para que él sepa que voy a ingresar valores a través del teclado utilizando este objeto que está acá. Bien, tengo tres variables auxiliares, cédula, nombre y edad. Si ustedes ven acá, yo declaré cédula y edad enteros, y sin embargo aquí en el 9 estoy trabajando todos como de tipo string. ¿Por qué? Voy a trabajar todas de tipo string para no tener los problemas, como estoy ingresando los valores por consola, para no tener problemas a la hora del ingreso, igualito como pasa en C++, que hay que estar jugando ahí con el sin para poder ingresar valores de tipo entero después de haber ingresado caracteres, porque el buffer queda vacío. Entonces yo los trabajo todos como string y luego los convierto. Y eso, pues ahí aprovechamos y vemos cómo convertir valores de un tipo a otro. Entonces, ¿qué hacemos acá? Hacemos la declaración del array, pero observen esta declaración. Acá yo no utilizo un tipo de dato, ni una clase contenedora ni un tipo de dato nativo, sino que utilizo una clase. Entonces todos los elementos que conforman esta lista, este array list, ¿sí?, van a ser de este tipo, van a contener todo esto que está acá, ¿sí?, todos estos miembros de la clase, ¿verdad? Entonces perdón, ¿qué hacemos nosotros acá? Bueno, yo aquí me fui por lo más sencillo. Voy a ir agregando, solicitando al usuario que me ingrese valores y los voy a guardar dentro de mi array list. Entonces, vean, la clase Scanner tiene unos métodos para leer por diferentes tipos de datos. Como todos son string, pues no me voy a complicar la vida y voy a utilizar el método nestline. Pero si ustedes ven acá, yo puedo utilizar nets y tengo para leer bit decimal, float, doble, byte, int. ¿Okay? Entonces hay para diferentes tipos de datos y debo utilizarlo de acuerdo al tipo de datos que estoy leyendo, porque si yo tengo una variable declarada entera y lo voy a leer con nestline, no me va a funcionar. ¿Por qué? Porque nestline es para cadena de caracteres y esto es para enteros, por ejemplo. Pero aquí todos son cadenas. Entonces con nestline me sirve. Ahora, ¿qué hago? Le voy a solicitar los valores al usuario, ¿sí? Cada vez que yo ingrese un valor por teclado, ese valor se va a asignar a la variable, ¿sí? Observen, el nombre a nom y la edad a ed. Bueno, usted me dirá, pero en la edad puede ingresar caracteres. Sí, es verdad, puede ingresar caracteres, pero yo puedo, a través de una rutinita, puedo validar todo eso. Pero estos son programas tipo y bueno, no estamos estudiando esa situación en este momento. Una vez que yo tengo cargado, que tengo con valores mis variables auxiliares, ¿ok? Porque para eso fue que declaré estas variables, para leer los valores por teclado. ¿Qué voy a hacer? A un objeto de la clase alumnos le voy a asignar lo que estoy recogiendo por teclado. Entonces observen, yo declaro o creo un objeto de la clase alumnos y le digo, ¿verdad?, que le voy a pasar tres valores. Estos tres valores, ¿dónde están definidos? En el constructor, ¿sí? Tengo que pasarle un entero que es la cédula, un string que es el nombre y otro entero que es la edad. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Necesito convertir esa cédula a entero. ¿Cómo lo hago? Bueno, utilizando la clase contenedora y con el método parseInt.
convierto esta cadena a entero. Vuelvo y repito, obviamente esa conversión está regida por la regla o por la norma de que el valor que voy a convertir tiene que, valga la redundancia, poder ser convertido. O sea, yo no puedo convertir a entero algo así como esto, pues. No, tiene que ser un valor que pueda ser convertido, un número, qué sé yo, dentro del rango de los enteros. El nombre, como es cadena, no tengo que hacerle nada, e igualmente voy a convertir la edad. Luego, ¿qué hago? Como esta lista está esperando un objeto de la clase alumno, pues le paso a. ¿Lo ven? Otra forma de hacerlo sería lista a.add, y aquí no le va a pasar la a, sino le voy a pasar esto aquí directamente, por ejemplo. Ajá, que está pidiendo aquí para que se quede. Ajá. Entonces, una forma es hacer esto, y otra forma, simplificando la creación del objeto de alumno, pues lo paso directo. ¿Por qué? Porque él está esperando un objeto de la clase alumno. Aquí lo estoy creando de manera explícita. Entonces, esta sería otra forma para ahorrarme este paso que está aquí, este en particular. ¿Lo ven? Entonces, cualquiera de las dos formas es completamente válida. Luego lo que hago es recorrer mi lista. ¿Cómo la recorro? Cambia un poquito también la metodología de cómo tengo que recorrer esa lista. ¿Por qué? Porque tengo que declarar una variable auxiliar que en cada vuelta va a tomar un elemento de la clase alumno, del objeto que hago de la lista que corresponde a la clase alumno, y se lo voy a asignar a una variable que tiene que ser del mismo tipo. Esta, pues obviamente, la variable auxiliar a tiene que ser de tipo alumnos. No puede ser ni string, ni int, ni nada por el estilo. Tiene que ser de tipo alumno. Entonces, en cada vuelta él le va a asignar uno de los elementos de la lista a esa variable. ¿Y cómo accedo a ellos? Cambia también un poquito la cosa, porque voy a hacer uso de los métodos getter que tengo declarados en mi clase. Estos get que tengo acá. Bien, entonces acá voy a utilizar, en cada vuelta voy a extraer la cédula, el nombre y la edad del objeto que tengo en ese momento activo en la lista. ¿Ok? Esta parte de aquí en adelante es para determinar quién de los que están dentro de esa lista tiene la mayor edad. Entonces aquí voy a declarar una variable mayor, la inicializo en 0, una variable string que va a ser el nombre para guardar el nombre del mayor. Yo las variables string, si el ID de trabajo me obliga a inicializar, la puedo inicializar con un valor null o con comilla. Cualquiera de las dos es válida. Entonces, dependiendo de lo que yo en un momento determinado necesite hacer. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros acá? Bueno, vamos a trabajar con un for each que me va a permitir a mí recorrer ese array list de alumnos y voy a ir comparando las edades con la variable mayor. Esto es un procedimiento que ya deben haberlo visto ustedes en lógica. Comparo con el mayor, la primera edad, y la primera edad siempre va a ser mayor porque mayor vale 0. Y aquí voy intercambiando los valores. Aquí voy a guardar el nombre del mayor y la edad. Y al final me la va a presentar. Vamos a verlo correr. Ok, ingreso una cédula. 2859963. Un nombre, Carlos. La edad, vamos a colocar aquí 53. Otra cédula, vamos a colocar una cédula 30. El nombre es María y la edad 20. Son 3 personas, entonces otra cédula 17, ok, nombre Pedro, y aquí vamos a colocar la edad 13. Ok, entonces aquí me está mostrando todos los elementos de ese array y me dice que la persona de mayor edad es Carlos, ¿sí? Entonces, si ustedes observan, hay una interacción entre el array list y mi clase, porque cada uno de los elementos de ese array list ya deja de ser único, sino que corresponde a un miembro de esa clase, a un objeto de la clase alumno. Bien.
Entonces, bueno, hasta acá para no hacer el video más largo, algo así relativo a esto tienen que presentar en la tarea. Entonces, obsérvelo y cualquier duda ya ustedes conocen la forma de cómo comunicarse. Gracias.